¿Cómo se escribió Madame Bovary? ¿Qué métodos y qué herramientas usó Gustave Flaubert para escribir esta obra maestra? Pues resulta que podemos saber esto con todo detalle porque tenemos el making of. No lo tenemos en DVD, no lo tenemos en Blu-ray, pero lo tenemos en papel, que nos vale igual. Así que si sois un poco cotillas y os gusta saber lo que se esconde detrás de la escritura de las grandes obras maestras, o incluso si os gusta escribir, se pueden sacar lecciones muy interesantes directamente de la mano de Gustave Flaubert. Vamos a ver punto por punto cómo se hizo esto. Contexto. Gustave Flaubert, voy a llamarlo Gus a partir de ahora, para hacerlo más rápido. Gus nació en Normandía, que es una región preciosa al norte de Francia. Era de carácter reservado, ya tenía cierta inclinación hacia la escritura cuando era pequeño, y como es habitual en muchos otros escritores, era de salud frágil. ¿Por qué digo que era habitual o que es habitual en muchos otros escritores? Salud frágil más ser una persona reservada igual a salir poco de casa. Salir poco de casa y tener una buena educación y una imaginación desarrollada es el caldo de cultivo perfecto para crear a un escritor. Gus crece, tiene su infancia, tiene su adolescencia y tiene su juventud. Y llega el día que nos interesa a nosotros y que hace posible este vídeo. Cuando Gus tiene 24 años, se cruza en su vida una mujer de 36 años. En aquella época, la diferencia de edad dentro de una relación solía darse a la inversa, solía ser el varón el que tenía mucha más edad que la mujer. Y esto ya nos empieza a decir que estos dos personajes no son como los demás. ¿Y quién es esta mujer? Esta mujer es Louise Colette, una mujer, una escritora, una poeta con bastante renombre en aquella época, a pesar de ser mujer. Fue una figura muy importante porque, claro, tened en cuenta que fue una de las primeras mujeres de su época, una de las pocas mujeres de su época, en integrarse plenamente dentro de un ámbito masculino, en este caso un ámbito cultural, y en escribir temas como la política y la condición de ser mujer. Ella, acostumbrada a tener algún petit affaire con grandes figuras de la literatura, se fija en este chico, en Gus, que no se lo pone fácil. Claro, para ella, una persona que está acostumbrada a que le hagan la corte, a que los hombres se caigan rendidos ante sus encantos, un hombre, sobre todo más joven, que parece que se fija en ella, pero también tampoco le hace mucho caso, eso genera una atracción especial. También os podéis preguntar, bueno, ¿y por qué Louise Colette, una mujer con el renombre que tiene, por qué ella se va a interesar en este chaval? Sobre todo en este hombre. Claro, nosotros en esta imagen vemos a un señor de cara hinchada, mayor, que no es especialmente pródigo en densidad capilar, que tiene cara de muermo. Pero es que Louise Colette no conoció a este hombre. Este hombre es el Gustave Flaubert de después de escribir Madame Bovary. Louise Colette conoció a este otro Flaubert, que a pesar de tener esa cara de no veo la hora de marcharme de aquí, llegar a casa y ponerme a jugar a Minecraft, en realidad era una persona bastante cachonda. El Gus de antes de escribir Madame Bovary y el Gus de después de escribir Madame Bovary a mí me recuerda a Peter Jackson antes de rodar El Señor de los Anillos y después de rodar El Señor de los Anillos, como si lo hubiera consumido el poder del anillo, ¿no? Volvemos a Gus y a Louise. Con el tiempo, estos dos empiezan una relación romántica, pero no una relación romántica al uso. Una cosa que descubriría Louise Colette, imagino que bastante pronto, pero con esperanzas de cambiar las cosas, típico error, es que Gus no necesitaba tanto una mujer como una musa. A Gus lo que le valía era tener ahí la figura de la mujer amada, de forma que lo inspiraba, pero no lo distraía. De hecho, durante toda su relación, Louise se quedará viviendo en París y Gus se quedará viviendo en Croisset, una zona muy bonita cerca de Rouen, que es la capital de la Normandía. Precisamente en Normandía, 98 años después de que estos dos se conocieran, se produciría el desembarco de Normandía, le débarquement de Normandie. ¿Y por qué era tan importante esta relación entre Louise y Gus? ¿Y por qué era tan importante que no viviesen cerca por las cartas que se enviaban? Todo esto que hay aquí es la correspondencia de Gustave Flaubert y la gran mayoría son las cartas que le envió a Louise Colette. ¿Y por qué son tan importantes estas cartas? Porque la mayoría de ellas se escribió en la época en la que Gus estaba escribiendo Madame Bovary. Y entre otras cosas, Gus le iba contando a Louise cómo iba avanzando con la novela, qué problemas se les presentaba,
cómo lo remediaba, sus planes para los capítulos, vamos, el making of del que estaba hablando antes. Dicho esto, empecemos con la historia de la escritura de Madame Bovary. ¿Cómo se escribió este libro? ¿Cuál es el detonante que lo empezó todo? En 1851, a la edad de 28 años, Gus decide escribir sobre la banalidad de la vida de provincias, que es donde él vivía, inspirándose en un caso real. Estamos hablando del escándalo de Delphine de la Mer. Sí, una mujer que se llamaba Delfín del Mar. Hay padres que, no sé, son para darles de comer aparte. El caso de esta mujer se hizo famoso por su promiscuidad y por las deudas que llegó a contraer. Según muchos biógrafos y estudiosos, no es que Gustave Flaubert haya cogido esta historia y la hubiera trasladado al libro, sino que sencillamente lo utilizó como punto de partida para crear al personaje de Emma Bovary y para darle forma a la trama. Para el personaje de Emma también se valió de la idea que le llegaba de otras mujeres que también había conocido. Así que el 20 de septiembre de 1851, Gus le escribe a Louis lo siguiente: «Empecé ayer noche mi novela. Ahora entreveo dificultades de estilo que me espantan. No es pequeño asunto el ser sencillo». Aquí vemos como Gus ya desde el principio busca una prosa que huye del barroquismo, que busca la famosa palabra justa, palabra exacta, le mot juste, una prosa sencilla pero de calidad. ¿Y qué es lo primero que hace Gus, incluso antes de ponerse a escribir realmente la novela? Planificar. No escribe Madame Bovary como un escritor brújula, planifica, lo planifica todo. Imagino que todos sabéis la diferencia que hay entre un escritor brújula y un escritor de mapa. Por si no lo sabéis, Por si no lo sabéis, os lo explico rápido, os lo resumo. Un escritor tipo brújula sabe hacia dónde va. Sabe dónde está el norte, pero no sabe por dónde va a pasar. No conoce los acontecimientos que le van a llevar a su meta. Sin embargo, un escritor tipo mapa sabe a dónde va a llegar, pero sí que conoce los acontecimientos que le van a llevar. ¡Que se me cae! ¡Mate! Disculpad. La torpeza. Estaba hablando del escritor tipo mapa. El escritor con mapa sabe a dónde va y conoce esos acontecimientos que lo van a llevar a la meta. Gustave Flaubert, Gus, por tanto, decide escribir Madame Bovary con una escritura basada en el mapa, basada en la planificación previa. Diseña la trama, diseña bien a los personajes, sus emociones, lo que sienten en función de determinadas circunstancias, cómo van evolucionando, cuáles son las relaciones que hay entre ellos. Lo deja todo muy bien estructurado. Gus generó una especie de mapa de ideas como estas que vemos en las películas detectivescas, donde vemos una pared llena de rostros y conceptos e ideas unidos con hilos rojos. Él no lo hizo así, literalmente lo estoy utilizando como metáfora, pero para que se entienda. Y una vez que tenía ese mapa bien desarrollado, ahí sí empezó a escribir capítulo por capítulo. Y no pasaba de un capítulo al siguiente hasta que tenía el capítulo previo perfectamente escrito. Por ejemplo, comenzaba un capítulo y lo escribía de un tirón. Podía pasar jornadas largas de 7, 8, 12 hasta 14 horas escribiendo sin parar, pero no confundáis escribir muchas horas con escribir mucho volumen. Por lo general, Gustave escribía poco. Igual en un día entero escribiendo, conseguía escribir 2 o 3 páginas. Mirad lo que escribe Gustave a Louis cuando no llevaba ni un año escribiendo la novela. Estoy rabioso sin saber por qué. Quizá mi novela es la causa. Esto no marcha, no funciona. Estoy más cansado que si empujase montañas. Hay momentos en que tengo ganas de llorar. Hace falta una voluntad sobrehumana para escribir y solo soy un hombre. A veces me parece que necesito dormir durante 6 meses seguidos. 20 páginas en un mes. Trabajando al menos 7 horas al día. De unas 450 páginas más o menos que tiene esta obra, Gustave Flaubert escribió 4.500 páginas, 10 veces más. Bueno, ojo, no sé si fueron 4.500 páginas o 4.500 hojas. En caso de haber sido hojas, estaríamos hablando de 9.000 páginas. En cualquier caso, 4.500 páginas que al final se quedan en 450, está bien. Pero Gus, más que escribir, reescribía. Y reescribía. Y que no se nos olvide que Gus no tenía las facilidades que tenemos nosotros ahora para reescribir. No tenía un ordenador, no tenía un procesador de textos. Tenía un papel, una pluma de ganso que mojaban el tintero
y escribía. Y si quería reescribir una frase tenía que tacharla y escribir encima. Y si no le quedaba espacio en la hoja para seguir escribiendo, tenía que coger una hoja nueva y escribirlo todo otra vez. Esto se lo escribí a Luis unos días después del fragmento anterior. Cuando esté acabada mi novela, dentro de un año, le quedaban 4 años por delante todavía de trabajo. Escuchad lo que dice aquí. Todo el talento de escribir no consiste más que en la elección de las palabras. La precisión es la que hace la fuerza. En el estilo es como en música. Lo más hermoso y lo más raro que hay es la pureza del sonido. La pureza del sonido. Gus quiere, por un lado, una precisión y un fondo o profundidad de frase típico de la poesía. Y por otro lado quiere esa naturalidad en el estilo. Esa desnudez de artificios y de rimbombancia. Esa línea clara que permite casi a cualquier persona, tenga la cultura literaria que tenga, aunque sea mínima, disfrutar de la novela. No te dejes llevar tanto por tu lirismo. Aprieta, aprieta, que cada palabra dé en el blanco. ¿Cómo hacer un diálogo trivial que esté bien escrito? Sin embargo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y si le quito trivialidad, le quitaré amplitud. En un libro como este, una desviación de una línea puede apartarme completamente de la meta. En el punto en el que estoy, la frase más sencilla tiene un alcance infinito para el resto. Aquí vemos que si trabajamos esa sencillez, tenemos que tener cuidado de no pasarnos al otro lado y caer en la simpleza. Se trata de buscar ese equilibrio perfecto. Ojo, ojo a lo que voy a leer ahora. Mi puta y condenada novela me da sudores fríos. Cada párrafo es bueno en sí y hay páginas perfectas, estoy seguro, pero precisamente debido a eso no funciona. Era tan perfeccionista que incluso la perfección a veces le parecía imperfecta. ¿Por qué es esto? Porque si la perfección se nota, pierde frescura, pierde espontaneidad. Y esta organicidad con la que entra la lectura dentro del lector se logra a través de 2 cosas fundamentalmente. Primero, pico y pala, escribiendo, leyendo, formándose, practicando, tratando de mejorar. Y en segundo lugar, obsesionándose con el texto, obsesionándose con la calidad del texto. Le mot juste, la palabra justa, exacta, certera. Es una serie de párrafos modelados, completos y que no montan unos sobre otros. Esto es muy importante. Aquí Gus lo que nos dice es que no puedes escribir un párrafo y luego otro como si fuera una pared de ladrillos. Los párrafos no son ladrillos. La literatura no funciona así. Un párrafo tiene que ir montado sobre el siguiente, como las escamas de un dragón o como las tejas. De modo que la lectura del lector fluya sobre esos párrafos como fluye el agua sobre las tejas, yendo en la dirección que marcó la persona que puso las tejas, o en este caso el escritor que puso los párrafos, sin que se percate de que esos párrafos son piezas separadas. Un tejado no es un conjunto de tejas, es un tejado. Y de la misma forma, una novela no es un conjunto de párrafos, es una novela. ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Qué despacio voy! ¿Y quién se dará cuenta alguna vez de las profundas combinaciones que me habrá exigido un libro tan sencillo? Nosotros. También me parece interesante hablar de los libros que leía Gustave Flaubert mientras escribía Madame Bovary. Por ejemplo, El asno de oro. Le dice aquí: ¿lees por fin El asno de oro? Un escritor, como un sacerdote, siempre debe tener en su mesilla algún libro sagrado. Pero es que uno de los libros que más leía era El Quijote. A propósito de lecturas, no dejo de leer a Rabelais y los domingos Don Quijote. ¡Qué libros aplastantes! Crecen a medida que uno los contempla, como las pirámides. Lo que hay de prodigioso en Don Quijote es la ausencia de arte y esa perpetua fusión de la ilusión y de la realidad que hace de él un libro tan cómico y tan poético. A su lado, qué enanos todos los demás. Qué pequeño se siente uno, Dios mío, qué pequeño. Viendo lo que Gus ve en otros autores, vemos lo que él pretende trabajar en su propia escritura. ¿Qué otros escritores leía Gus mientras escribía Madame Bovary? Montaigne, Rabelais, Plutarco, Homero, Shakespeare. Gus habla mucho sobre Hamlet en sus cartas. Y tiene sentido porque hay mucho del uno en el otro. Si leísteis la obra de Shakespeare y luego leéis las cartas de Gus, veréis las semejanzas que tienen estos dos. El sentido de la tragedia, pero también un sentido del humor muy inteligente. Su capacidad para estar diciendo cosas extraordinarias y con mucha resonancia en todo momento. El pobre Gus se quedó sin leer a Proust, a Virginia Woolf,
a Borges, a Unamuno, que no habían nacido todavía, claro, pero estos autores sí que tuvieron la oportunidad de leer a Gush. Gush consideraba a las grandes figuras de la historia como sus maestros, a Miguel Ángel, por ejemplo, aunque no fuese escritor, a Rubens, también a Víctor Hugo, a todas esas personas que según él tenían esa característica que él llamaba el genio. ¡Qué hermosura es Notre Dame! Últimamente he releído 3 capítulos, entre otros El saqueo de los truhanes. Eso sí que es fuerte. Creo que el rasgo mayor del genio es, ante todo, la fuerza. La fuerza. Sin embargo, también hay otra frase de Gush, que no recuerdo bien ahora si se la escribió a Louise Colette, no la encontré ahora en las cartas, o si se la escribió a su amigo Bouillet, que dice acerca de Madame Bovary. Esta obra es más paciencia que genio, más trabajo que talento. Pero los años iban pasando y parecía que no iba a acabar Madame Bovary. Gush al principio pensaba que esta obra, que Madame Bovary, le iba a llevar 1 año y medio, y le llevó en total 5 años. ¿En qué momento se le ocurrió ponerse a escribir algo así? Pero en esta edición que tengo yo del premio Nobel Coetzee de Madame Bovary, hay una introducción que escribió este hombre y dice que a pesar de las frustraciones que Flaubert describe en sus cartas, nunca flaquea ni transige, sigue hacia adelante. Y es cierto, os voy a leer un fragmento de una de las últimas cartas que le escribió Gush a Louise. En cuanto al final de la Bovary, como llamaba él a la obra, me he fijado ya tantas épocas y me he equivocado tantas veces que renuncio no solo a hablar sino a pensar en ello. Esto acabará cuando quiera, aunque tenga que morirme encima de aburrimiento y de impaciencia, lo que quizá me ocurriría sin la furia que me sostiene. De aquí a entonces iré a verte cada 2 meses como te he prometido. Pero a lo largo de estos años, Louise empezó a cansarse de Gush, porque Gush le dedicaba palabras maravillosas, llenas de amor, pero solo se quedaba ahí. Vivían lejos, pero no vivían tan lejos, y sin embargo se veían 2, 3, 4 veces al año, a veces incluso menos. Además tenía que ser él el que viajara a París para visitarla a ella. Si a ella se le ocurría ir a Croisset a visitarlo a él se enfadaba, porque él no quería que ella se metiese dentro de su mundo. Es decir, que ella quería verlo, en las cartas le decía que quería verlo más y él le daba largas. Como dije al principio del vídeo, Louise le interesaba a Gush más como musa que como mujer. Y de acuerdo, eso estaba bien para él. ¿Pero y ella? ¿Ella qué? Pues ella estuvo casi 10 años soportando una relación amorosa que se debía casi exclusivamente a las cartas que se escribían. Así que llegó el día en el que ella dijo, pues mira, yo ya no puedo más. Hasta aquí. Y fin de la relación. Y con el fin de la relación llegó el fin de las cartas. Y con el fin de las cartas perdemos el making of de Madame Bovary. O lo perdemos solo en parte, porque mientras realizaba este vídeo, descubrí que hace 3 años la editorial Alianza editó un libro con correspondencia de Flaubert, de Gush para nosotros, casi 700 páginas de cartas. Porque Gush no se carteaba solamente con Louise. Así que es posible que ahí dentro encontremos más material acerca de cómo se fue escribiendo Madame Bovary. Cuando compre el libro y lo lea, os hablaré más al respecto. De todas formas, os invito a leer la correspondencia entre Louise y Gush porque, aparte del tema de la escritura de Madame Bovary, hablan muchísimas otras cosas. Son unas cartas hermosísimamente escritas, deliciosas. Y además lo que yo os conté aquí en este vídeo es una pequeña parte de todo lo que podéis encontrar acerca de la escritura de Madame Bovary en las cartas. Y para acabar el vídeo os voy a leer un fragmento de una de las últimas cartas, de las ultimísimas cartas que le escribió Gush a Louise antes de que terminara su relación y dejaran de escribirse. Ante todo, hay que tener sangre en las frases y no linfa. Y cuando digo sangre, me refiero a corazón. Tiene que latir, palpitar, conmover. Hay que hacer que se amen los árboles. Puede ponerse un amor inmenso en la historia de una brizna de hierba. Puede ponerse un amor inmenso en la historia de una brizna de hierba.